cálculo de las direcciones IP. Si bien en las lecciones anteriores, donde estábamos tratando el tema de las direcciones IP, ha sido un poco como teórica, vamos aquí en la práctica a explicar cómo es que en realidad se hace el cálculo de eso, de las direcciones IP, de las máscaras de red y pues todo lo que tiene que ver con esto. Entonces vamos a empezar. Primero, pues algo de lo que ya hemos hablado, que es una dirección IP. Saber que una dirección IP es un número binario conformado de 32 bits. Esta es la forma como los medios electrónicos, cualquiera que sea, ven la información. Siempre a nivel de interno de los computadores, sea cual sea la forma, siempre la información se va a transferir en bits, es decir, números representados en unos y ceros. Aquí tenemos una IP clásica, un número clásico, 192.168.0.1. Pero el computador esto lo ve en binario para él poderlo entender. Esta es la forma como nosotros entendemos la IP, pero aquí convertido a binario es la forma como él lo está entendiendo. Entonces, saber que una dirección IP está conformada por 32 bits. En realidad son 4 octetos. Este es el octeto número 1. Esto lo vamos a ver de todas maneras a continuación. Este es el octeto número 2, el octeto número 3 y el octeto número 4. Entonces, esta cantidad de octetos, cada una me ocupa 8 bits y en total estamos hablando de 32 bits, que si lo convertimos a bytes, entonces una dirección IP me está ocupando 4 bytes o 32 bits, que es exactamente lo mismo. Esto mismo que acabo de decir lo tenemos aquí un poco más detallado si es la palabra. Entonces, volvemos. Tenemos la dirección IP conformada por los 32 bits, pero está dividido en 4 octetos. El primer octeto, tenemos acá esto, que es el primer octeto, que es todo esto, conformado por sus 8 bits. Luego tenemos el segundo octeto, que es esto que tenemos acá. Luego tenemos el tercer octeto y por último, nuestro cuarto octeto acá. Entonces, ya lo hemos dicho, una dirección IP entonces está conformada por 4 bytes o 32 bits, que es exactamente lo mismo. Básicamente, internamente el computador pues está entendiendo estos bits de información, pero él lo pasa a estos números, es decir, hace una conversión de la notación binaria a la notación decimal, que es la que nosotros entendemos más fácilmente. Entonces, en binario tenemos este número, pero convertido al formato decimal tenemos este número que tenemos acá. Y así con cada uno de los octetos. Eso me conforma una IP que se conoce como la notación decimal punteada. Esa notación decimal punteada, usted tiene que tenerla de aquí en adelante muy en cuenta porque pues es la notación que es un concepto que tenemos que tener muy claro para las cosas que vamos a ver a continuación. Pero sencillamente saber que es simplemente una dirección IP y se le conoce como notación decimal punteada. Ahora, la dirección IP, que se compone de 32 bits, está conformada por dos cosas, un identificador de red y un identificador de host. Entonces, el identificador de red es un número que tenemos definido dentro de esta IP y el identificador de host es otro, pero en total sabemos que son 32 bits. Lo que pasa es que dependiendo del tipo de red, entonces hay unos bits asignados a la red y otros bits asignados al host. Aquí lo tenemos, la cantidad de bits de red y de host define la clase a la cual pertenecen estas direcciones IP, que eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces tenemos 5 clases de redes de direcciones IP. Quiero aclarar que esto que estamos explicando en estas lecciones aplica para las direcciones IPv4, no aplica para las direcciones IPv6, ya que eso trabaja sobre otros protocolos. Entonces, la clase A está definida para redes de Internet grandes, la clase B para redes en Internet moderadas o medianas y la clase C para las redes de Internet pequeñas. Tenemos dos clases adicionales, aunque no las vamos a tratar en detalle en esta explicación, que son las de clase D, que son las redes multicast, y las de clase E, que pues eso aún está en modo experimental.
Entonces, vamos a hablar de cada una de las clases. Y esto de aquí en adelante también hay que tenerlo muy en cuenta para lo que sigue. Entonces, tenemos las redes de clase A. La clase A está configurada porque los primeros 8 bits son la clase están designados para la red y los 24 bits restantes, es decir, este octeto y este octeto están destinados para el host. Eso en cuanto a las redes de clase A. Para las redes de clase B, entonces tenemos 16 bits destinados para la red y los 16 bits destinados para el host. El primer octeto y el segundo octeto destinado para la red, que son los primeros 16 bits. Y el tercer octeto y el cuarto octeto destinados para el host, que conforma los otros 16 bits restantes. Y para la clase C, entonces tenemos 24 bits. El primero, segundo y tercer octeto destinado para la red como tal y el último octeto de los 8 bits destinados para el host. Eso es lo que va a definir entonces a qué clase es que pertenece una dirección IP. Ahora viene la pregunta, cómo se determina la clase de una red? Entonces, por ejemplo, tenemos esta red 192.168.100.50. Una clase la determina el primer octeto. Este octeto que tenemos acá es el que va a determinar a qué clase pertenece, si a clase C, a clase B o a clase A. Entonces, vamos a explicar un poco más en detalle esto que acabamos de definir acá. Este cuadro es un cuadro que tenemos que tenerlo muy en cuenta, muy claro, porque en base a eso es que nosotros sabemos a qué clase es que pertenece. Entonces, va a pertenecer a la clase A si el primer octeto está comprendido entre 0 y 127. Va a pertenecer a la clase B si el primer octeto está comprendido entre los números 128 y 191. Pertenece a la clase C si el primer octeto va a estar comprendido entre el 192 y el 223. Va a pertenecer a la clase D si el primer octeto va a estar entre los números 224 y 239. Y por último, a la clase E si el primer octeto va a estar entre los números 240 y 255. En este ejemplo que estamos viendo acá, como tenemos entonces el número 192, entonces la clase es la que está determinando ese octeto y si le ponemos cuidado, el 192 está en este rango de clase C. Por ende, y aquí viene lo importante, ya podemos deducir entonces que esta dirección IP es de clase C. ¿Por qué? Porque el primer octeto está comprendido entre 192 y 223 y de hecho aquí tenemos el número 192. Deducción, esta dirección IP es de clase C. Así de sencillo es como nosotros vamos a determinar una dirección IP a qué clase pertenece. Entonces, vamos a colocar otros ejemplos más. Tenemos, por ejemplo, ejemplos de direcciones de clase A, pues estos, como están el primer octeto entre 0 y 127, aquí lo tenemos resaltado, entonces obviamente pertenece a la clase A. Obviamente, me devuelvo aquí un poco, quiere decir entre 0 y 127, siempre hemos colocado direcciones de 100 para arriba, pero si por ejemplo dijera 80.2.2.1, pues obviamente pertenece a clase A porque el octeto está entre el 0 y el 127. Luego tenemos ejemplos para la clase B. Entonces dice que el primer octeto entre 128 y 191, y como todos estos están entre ese rango de 128 y 191, pues es de clase B. Y tenemos un ejemplo para la clase C. Primer octeto me dice que entre 192 y 223, como todos están en ese rango, entonces obviamente esta es una dirección IP de clase C. Bueno, detallando un poco más, pues tenemos aquí lo siguiente. Tenemos identificador de red, que es este es de clase C. Si le ponemos cuidado, la clase C entre 192 y 223, y este número es el 100 acá, el 200, perdón. Entonces, claro, es un clase C. Los tres primeros, entonces, ya deduciendo todo, es el identificador de red conformado por tres octetos. Primer octeto es este,
segundo octeto y tercer octeto. Esto me suma un total de 24 bits. Esto es importante tener en cuenta por unas cosas que vamos a ver a continuación. Entonces ya sé que esto me ocupa 24 bits. ¿Y por qué 24 bits? Porque es la sumatoria de este octeto, que son 8 bits, más los 8 bits de acá, más estos 8, me dan los 24 bits. Y entonces el número restante es el identificador del host. Entonces este número es el identificador del host, conformado por obviamente un octeto, y este octeto está conformado por 8 bits. Tenemos ahora un ejemplo de la clase B, el identificador de red, que es este, conformado por dos octetos, un octeto, dos octetos, 16 bits. Claro, 8 más 8, los 16. Y el identificador de host, ya entonces, está conformado por estos dos números, que son dos octetos. Aquí está un octeto, el otro octeto, y también obviamente los 16 bits. Y bueno, aquí vamos a ver el tema de los prefijos en red. Este tema de los prefijos en red lo hemos hablado en todas las lecciones, en las IPs que hemos visto, y a veces nos parece extraño qué significa ese /16, que eso es lo que vamos a ver nosotros. Entonces, el prefijo en la red, ¿qué son los prefijos de red primero? Es una notación donde se expresa tácitamente cuántos son los bits que pertenecen a una red. ¿Cuántos son los bits que pertenecen a una red? Si nos damos cuenta, en esta dirección 172.16.2.5/16, estamos diciendo tácitamente que tenemos 16 bits que me están ocupando esta dirección que tengo acá. O sea, es una notación simplemente. Entonces, eso para tenerlo bien presente. Es una simple notación que tenemos acá. Estamos diciendo que este identificador me está utilizando 16 bits en esta notación que tenemos acá. En este ejemplo, pues básicamente lo mismo. Dice /24 porque le estamos diciendo que esta red me está consumiendo 24 bits. Y eso siempre, pues, la notación se hace acá. Esa es una forma. Ahora vamos a ver la otra forma más adelante. Tenemos los prefijos de red y ojo con esto. Nos indica cuántos son los bits de la dirección IP que representan la red y por ende se sobreentiende que los bits restantes son del host. Entonces aquí los tenemos. Exactamente lo mismo que yo acabo de decir. 16 bits que tenemos acá y los restantes, en este caso los otros 16, pues estamos claros que son de quién, son del host como tal. Aquí lo tenemos. Son dos formas distintas de representar lo mismo. Dos formas distintas de representar cuántos bits de red hay y cuántos bits de host posee una dirección IP. Entonces, siempre se deduce el resto. Si son 24 para el host, entonces los otros restantes, perdón, 24 para la red, entonces los restantes son para el host. Son 16 en este caso, por ejemplo, para la red, y entonces los otros 16 son para el host. Y aquí en este caso, pues estamos diciendo que son 8 para la red y 24 para el host. Bueno, sí, estas son las máscaras y los prefijos. Vamos a hablar aquí en detalle de las máscaras y prefijos de la clase C. Entonces tenemos este número 192.168.168.100/24. Colocamos la cantidad de bits de red que sabemos que son 24. Aquí está. ¿Ok? Entonces tenemos acá, porque eso es un clase C, entonces me está ocupando todos estos bits que yo tengo acá, que son en total 24, que es lo que yo le estoy diciendo acá. Se colocan la cantidad de bits que pertenecen a red en 1 y la cantidad de bits que pertenecen al host en 0. Entonces, ojo cómo es esto. Lo que vamos a ver a continuación, que es esto que tengo acá, es la notación a cómo lo entiende él. Nosotros aquí lo que vamos a hacer, lo que estamos calculando, vamos a calcular, son las máscaras. Entonces, si le ponemos cuidado y volvemos a repetir, dice, se coloca la cantidad de bits que pertenecen a red en 1 y la cantidad de bits que pertenecen al host en 0. Entonces, este número, que es este, 192.168.168.100/24, le estoy diciendo que los 24 bits de red me los ponga o se ponen en 1. Entonces aquí tengo 24 bits, los coloco en 1. Y los restantes, que son estos, los del host, yo los pongo en 0. Ese es un protocolo, un estándar de cómo es que se hace. Entonces, cuando yo este número
lo convierto de binario a notación decimal punteada, al número IP que hemos conocido, entonces me da este número que tengo acá. Por ende, este número que yo tengo acá es lo que se conoce como la máscara de red. De esa manera, nosotros es que vamos a deducir cómo calcular o cómo determinar una máscara de red. Haciendo este mismo ejemplo, por decirlo así, con una IP de clase B, entonces tenemos acá este número 172.16.16.10 es la 16, entonces estamos convirtiendo los 16 bits de red en unos y los 16 bits de host en ceros. Este número, cuando yo lo convierto de binario a decimal punteada, entonces me está dando esta máscara de red. Es decir, que la máscara de red 255.255.0.0 es la máscara de red de esta dirección IP que yo tengo acá. Miren cómo es de sencillo yo poder hacer esa conversión. Si tenemos problemas, nos podemos devolver aquí a esta parte donde está explicado en detalle, aquí donde está explicado en detalle cómo es que se hace esa conversión. Vuelvo y repito, los que pertenecen a la red los convierte a 1 y los que pertenecen al host los convierte a 0. Y de esta manera, después el número binario lo convierte usted a decimal punteado y entonces es donde le da la máscara de red. El truco es ese. Esto que estamos diciendo aquí en esta explicación. Bien, si yo quiero hacer lo mismo con, por ejemplo, la clase A, entonces cojo este número y como es de clase A, yo sé que los primeros números son la red. Esta red la convierto a 1 y el resto de números que son del host los convierto a 0. Entonces tengo 8 bits para la red y 24 bits para el host. Nuevamente, lo convierto de binario a decimal y entonces me da que la máscara de red de esta dirección IP es 255.0.0.0. Es así de sencillo como nosotros podemos convertir o deducir cuál es la máscara de red. La representación de la máscara de red son dos. Una máscara de red se puede representar así. Esta es la dirección IP 192.168.168.100 y la máscara de red es esta, /24. Esa es una forma de representar una máscara de red. Si no la quiero representar así, entonces la represento de esta manera. Se coloca la IP 192.168.168.100 y debajo voy a colocar la máscara de red que es 255.255.255.0. Vamos aquí, ya casi para terminar la presentación, ver cómo obtener, y esto es muy fácil, la dirección de la red a la que pertenece una IP. Es decir, yo tengo una IP, pero quiero saber a qué red pertenece, ¿ok? ¿A qué red pertenece? ¿A qué dirección de red pertenece? Entonces, ojo la definición, cómo se hace. Se logra haciendo una operación AND de la dirección IP y de la máscara. Es decir, voy a hacer una sumatoria en binario. Esa sumatoria en binario es usando la AND. Acordémonos que hay operaciones AND, está la operación OR y está la operación XOR. Entonces, si usted de pronto se complica un poco, es bueno que repase un poquito o pegue una búsqueda de cómo se hacen las operaciones binarias. Vamos a hacer, en este caso, para nosotros deducir u obtener la dirección de la red a la que pertenece una IP, vamos a hacer simplemente una operación AND. Eso es lo que dice acá. Una dirección de red siempre va a estar expresada en notación decimal, punteada, es decir, una IP. Y la porción del host, siempre la porción del host va a ser 0. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Aquí lo tenemos en esta tabla y es muy fácil. Acordémonos, aquí lo que vamos a hacer es deducir la dirección de la red. Esto es lo que vamos a hacer nosotros, deducir la dirección de la red. Entonces, yo ya he deducido, tengo la IP y ya he deducido la máscara. Ya nosotros sabemos cómo se deduce una máscara. Aquí está, con este procedimiento. Entonces, miren cómo una cosa va deducida con la otra.
Como ya tengo la IP y la máscara, entonces yo puedo conocer cuál es la dirección de red. Entonces ahí donde viene que se hace una operación AND. Aquí me faltó colocar esto, es una operación AND. Me faltó colocarlo acá, pero aquí lo voy a escribir. Es una sumatoria en binario. Entonces tengo la dirección IP y la convierto a binario. Listo. Tengo esta dirección IP y la convierto a binario. Ahora, si usted no sabe cómo convertir una operación, o sea, cómo convertir un número a binario, pues repito, repase el binario, cómo se trabajan los números binarios. También hay páginas en internet que me convierten números IPs a binarios. Entonces usted puede buscarlo así en Google, puede buscarlo convertir una IP a binario y le va a resultar el número. Entonces, esta dirección IP está aquí en binario y esta dirección IP la tengo, que es la máscara de red, la tengo aquí en binario. La operación AND, el resultado de este número, porque este es el número ya en resultado como tal, convertido a binario y aquí convertido en dirección IP punteado, en notación punteada. Pero ¿de dónde sale esto? Muy fácil. Usted simplemente sume los números y para que le dé 1, tienen que ser 1 los dos. Entonces, 1 y 1 le da 1. 1 y 1 da 1. Si hay una diferencia, da 0. Entonces, 0 y 1, 0. 0 y 1, 0. 0 y 1, 0. 0 y 1, 0, 0. Por eso aquí todos dan 0. Seguimos con la siguiente. 1 y 1 da 1. 0 y 1 da 0. 1 y 1 da 1. 0 y 1 da 0. 1 y 1, 1. 0 y 1, 0. 0 y 1, 0. 0 y 1, 0. Es así de sencillo. Las siguientes, vamos a hacerlas para revisar que todo esté bien. Entonces, 0 y 1, 0. 0 y 1, 0. 1 y 1, 1. 1 y 1, 1. 0 y 1, 0. 1 y 1, 1. 1, 1, 1. 1, 1, 1. Bien. Y la última, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 y 0. Entonces, ya me queda corroborado que este resultado lo tengo correcto. Es decir, que esta dirección es la correcta. Cuando yo convierto de binario a decimal, a una IP, entonces me da este número, 192.168.55.0. Por ende, obviamente la deducción es que entonces la dirección de red es 192.168.55.0. De esta manera, amigos, también hemos calculado entonces la dirección de red de esta IP que nosotros teníamos. Hemos deducido la máscara y hemos deducido la dirección de red en base a esta IP